Hola, te quiero compartir esta palabra que he escuchado hoy en la iglesia y Dios ha puesto en mi corazón el compartírtela. Yo sé que tú estás necesitando y quiero hablarte sobre los vientos que nos son contrarios en la vida. A veces pasamos por tormentas en la vida que quieren derribar nuestra barca y esto es lo que les estaba pasando a los discípulos. Dice en el versículo de Mateo 14, en el versículo 22, que Jesús les dijo a los discípulos: suban a la barca y pasen al otro lado de la ribera y yo me voy a quedar y los alcanzaré después. Jesús, antes de enviar a sus discípulos en la barca, había hecho un milagro sobrenatural. Él había estado con la multitud de gente enseñando y había niños, habían ancianos y la gente venía desde muy lejos. Habían caminado cientos de kilómetros para ir a escuchar al maestro y dice: no voy a dejar que la gente se vaya así, tal vez se desmayen por el camino. Y dice que multiplicó los panes y los peces, hizo un milagro sobrenatural a la vista de todos, a la vista de sus discípulos. Ahora sus propios discípulos estaban en la barca. Dice que el viento les era contrario y los vientos eran muy fuertes y tenían miedo. Dice que a la hora de la cuarta vigilia Jesús va caminando sobre el mar y los discípulos se asustan. Los discípulos se asustan porque ven a un hombre que viene caminando por encima de las aguas. Ellos nunca pensaron que era Jesús, dijeron: es un fantasma. Nunca habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, pero que nunca hayan visto caminar a Jesús sobre las aguas no significa que no lo pueda hacer. A veces nosotros limitamos a Dios porque tal vez hemos visto que Dios ha hecho milagros en nuestra vida y ahora vienen otros desafíos, otras cosas aún más difíciles, aún mayores, y nosotros pensamos que Dios no lo puede hacer. Dios puede hacer milagros sobrenatural en tu vida. Tal vez eh, has recibido un dictamen médico que te es contrario y te han dicho: tienes cáncer, o te han dicho: tienes una enfermedad y esa enfermedad es incurable, o, o tal vez estás pasando por un problema familiar donde dice: esto no da para más, la situación familiar ya no da, ya todo se arruinó, ya todo se dañó, pero Dios tiene la última palabra en tu vida. Sigue creyendo, sigue confiando. Dice que Pedro le dijo a Jesús: si tú eres el maestro, ordena que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Comenzó Pedro a andar sobre las aguas. Qué impresionante. Pedro caminando sobre las aguas. Pero dice que al ver el fuerte viento y las olas, tuvo miedo. ¿Cuánto de nosotros nos pasa que desviamos la mirada de Jesús? Dice que cuando él comenzó a ver los vientos que le eran contrarios y las olas y todo, la circunstancia, desvió la mirada de Jesús y comenzó a hundirse porque tuvo miedo, dudó de Jesús. A nosotros nos sucede muchas veces lo mismo y esto nos deja a nosotros de ejemplo, esto nos ayuda, nos da una buena lección a nosotros, que nosotros en medio de los problemas, en medio de los procesos, en medio de las situaciones que podamos estar pasando, si los vientos, las olas no son tan contrarias, no desviemos la mirada, no pongamos la mirada en el problema. Tenemos que seguir mirando a Jesús, el único que puede hacer un milagro, el único que puede sacarnos adelante, hacernos caminar por encima de las circunstancias, por sobre las circunstancias que nosotros estemos atravesando. Dice que comenzó a hundirse. Me gusta la parte donde dice Pedro: auxilio, ayúdame, ayúdame que me estoy hundiendo. Jesús fue inmediatamente. Jesús no llegó tarde. Jesús no llega tarde. Si tú estás pasando por un problema tan difícil, sea familiar, sea económico, sea una situación de enfermedad, sea el problema que sea, y tú no tienes ayuda, puedas hoy mirar a Jesús y decirle: Jesús, ten misericordia de mí, ayúdame, auxíliame. Jesús llegó, no llegó cuando ya se había ahogado, agarró fuertemente su mano y lo sacó de las aguas y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No podemos dudar de un Dios que es sobrenatural, de un Dios que todo lo puede, es un Dios de imposibles. Así que te animo a que pongas tu esperanza en Dios, a que pidas ayuda a Él y
creas en Él, que Él puede hacer un milagro sobrenatural, sea cual sea el viento que hoy está amenazando voltear tu barca, sea cual sean los vientos fuertes que estés atravesando, Él puede hacer un milagro en tu vida. Que Dios te bendiga muchísimo.